Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicole Rodelo y hoy voy a hablar sobre tres conceptos importantes en el área de la tecnología: la atenuación fotónica, los términos de píxel y voxel y las unidades de Hounsfield. Estos son fundamentales para comprender cómo se forman y cómo se interpretan las imágenes médicas. La atenuación fotónica se refiere a la pérdida de intensidad que tienen los rayos X cuando atraviesan los tejidos del cuerpo. Esto pasa porque la parte de la radiación se absorbe o se desvía dependiendo del tipo de tejido. Un ejemplo serán los huesos. Al ser más densos, atenuan más los rayos, mientras que los tejidos blandos los dejan pasar con mayor facilidad. Gracias a este fenómeno es posible diferenciar las estructuras en una radiografía o una tomografía. Cuando observamos una imagen digital, lo que vemos está formado por muchos pequeños cuadritos llamados píxeles. Cada píxel representa un punto de la imagen en dos dimensiones. En cambio, el voxel es la versión tridimensional del píxel. Se utiliza especialmente en tomografía porque no solo tiene ancho y largo, sino también profundidad. En otras palabras, hablando sobre el píxel, pertenece a una imagen plana y un voxel corresponde a un volumen dentro del cuerpo. Las unidades de Hounsfield son una escala que se utiliza en tomografía para medir la densidad de los tejidos. Esta escala toma como referencia el agua, que tiene un valor de 0, y el aire, que tiene un valor de menos 100.000. A partir de ahí, los distintos tejidos del cuerpo se ubican en diferentes valores. Por ejemplo, la grasa suele estar en valores negativos, los tejidos blandos en valores cercanos a 0 y los huesos en valores positivos muy altos. Gracias a esta escala, el radiólogo puede diferenciar con precisión cada estructura en la imagen. Para concluir, la atenuación fotónica, los conceptos de píxel y voxel y las unidades de Hounsfield son base para entender cómo se forman, representan y analizan las imágenes médicas. Estos principios nos permiten que las radiografías y tomografías nos den información confiable sobre el interior del cuerpo. Gracias por escuchar. Muy buenas tardes, querido tutor. Mi nombre es Julián Andrés Arias Manosalva. Hoy le vengo a hablar de tres temas casi similares en muchos sentidos. Lo que sería la energía del haz, tensión y voltaje del tubo, corriente del tubo y factor pitch. Voy a hablar primeramente de la energía del haz y tensión y voltaje del tubo. ¿Qué es? Es la diferencia de potencial eléctrico que se aplica en el tubo de rayos X y se mide en kilovoltaje, en kilovoltios de pico. ¿Qué hace? Determina la energía del haz de rayos X a mayor voltaje, y los rayos X tienen más energía y por lo tanto mayor poder de penetración. En resumen, el voltaje del tubo controla la calidad y la capacidad de los rayos X para atravesar diferentes tejidos del cuerpo. Se necesita más energía mayor para ver o atravesar los huesos para ver el tejido blando. Siguiendo con la corriente del tubo. ¿Qué es? Es la cantidad de electrones que fluyen en el tubo de rayos X y se mide en miliamperios. ¿Qué hace? Controla el número de fotones de rayos X producidos a mayor corriente. Se genera una mayor cantidad de rayos X. En resumen, lo que quiere decir esto es que la corriente del tubo controla la calidad de radiación. Más corriente produce una imagen más nítida y menos ruido, pero también aplica una mayor dosis en la radiación para el paciente. No cambia la energía de penetración de los rayos X, solo el número de ellos. El factor pitch
¿Qué es o qué, para qué es? Es la relación entre la velocidad a la que se mueve la camilla del paciente y el grosor del haz del rayos X. Piensa en ello como el paso de un tornillo. ¿Qué hace? Define cómo se adquieren los cortes o imágenes del cuerpo. En resumen, el pitch es un factor crucial para equilibrar la velocidad del estudio y la calidad de la imagen y la dosis de radiación que recibe el paciente. Y para finalizar, al final del video le voy a dejar unas imágenes de lo que es el factor pitch, lo que es la corriente del tubo y lo que se genera cuando se utilizan estos métodos correctamente. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Julián Andrés Aremano Salva. Que tenga un excelente día. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Michael García. El día de hoy les estaré hablando un poco sobre los siguientes puntos, que serían campo de visión de reconstrucciones, intervalos de reconstrucción y calidad de la imagen en tomografía. Bueno, para iniciar, estaremos hablando del campo de visión de reconstrucciones o FOV, en inglés Field of View. Como concepto fundamental tenemos que el campo de visión o Field of View es el área del cuerpo que se incluye en la reconstrucción de la imagen de tomografía. Ajustar el Field of View cambia el nivel de detalle. Mientras más pequeño, mayor la nitidez de resolución, y mientras más grande se abarcan más estructuras pero con menos detalle. Como aplicación clínica, un Field of View grande se utiliza para cuando queremos una visión general, por ejemplo, en un estudio de abdomen completo, donde importa ver todos los órganos. Con un Field of View pequeño se aplica cuando el radiólogo necesita enfocarse en una zona concreta, como un nódulo pulmonar o una lesión ósea, para obtener más detalles. En pocas palabras, el Field of View permite decidir si se quiere una visión panorámica o un zoom detallado, así como lo podemos observar acá en la imagen. Si podemos observar, pues si queremos un zoom detallado acerca de esta zona, pues colocamos un Field of View pequeño, y si queremos abarcar más, en este caso lo que sería el cráneo, utilizaríamos un Field of View un poco más grande. Luego tenemos el intervalo de reconstrucción. Como concepto fundamental, el intervalo de reconstrucción es la distancia entre cortes o imágenes generadas en la reconstrucción del estudio. Puede ser igual, mayor o menor que el grosor de corte que se adquirió en la exploración. Para la aplicación clínica, el intervalo mayor que el grosor se genera menos imágenes, lo que reduce el tiempo de visualización y el tamaño de los archivos útil en estudios generados de rutina. Y un intervalo igual o menor que el grosor, se genera más imágenes, lo que aumenta el detalle y permite reconstrucciones en 3D o multiplanares. Por ejemplo, en estudios de trauma o angiografías, en este caso es como si eligiéramos unas cuantas rebanadas que queremos ver, y podemos colocarlos con menos cortes para una visión más rápida, o con más corte para una visión con un análisis más detallado. En este caso podemos utilizar este tipo de reconstrucciones para realizar reconstrucciones, como ya lo dije anteriormente, que puede ser en 3D, multiplanares o en angiografías. Y por último, tenemos la calidad de la imagen en tomografía. Como concepto fundamental, la calidad de la imagen depende de varios factores: resolución espacial, que son los detalles pequeños; la resolución de contraste, que es diferenciar densidades similares; y la relación señal-ruido, qué tan clara o granulada se ve la imagen, y la ausencia de artefactos. Una buena calidad significa que la imagen es clara, nítida y útil para responder a la pregunta clínica. Y como aplicación clínica, en pacientes pediátricos o de bajo peso, se ajustan los parámetros para reducir las dosis de radiación, manteniendo una calidad suficiente para el diagnóstico.
En estudios más exigentes como oncológicos o vasculares, se prioriza la máxima resolución para detectar lesiones pequeñas o vasos finos. En resumen, la calidad de la imagen siempre es un equilibrio entre seguridad del paciente y precisión diagnóstica. Acá podemos ver una pequeña imagen donde se ve una imagen que se ve de muy buena calidad y otra que se ve granulada o no tan clara. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Torres, pertenezco al programa de radiología y hoy les vengo a hablar sobre algunos de los tipos de reconstrucciones en tomografía. Tenemos la reconstrucción multiplanar, MPR, en cual su definición es la que nos permite transformar los cortes axiales originales en diferentes planos, que son coronal, sagital, oblicuo o curvo. Se logra gracias al dataset voluntario adquirido en TC multicortes. En cuanto a las aplicaciones, tenemos evaluar estructuras anatómicas en varios planos, útiles en estudios musculoesqueléticos, neuroimágenes y abdomen. Ventaja principal: facilita la correlación anatómica sin necesidad de repetir exploraciones. En cuanto a la reconstrucción por intensidad masiva de proyección, MIP, tenemos que su definición nos permite seleccionar y proyecta píxeles de mayor valor de atenuación, es decir, los más densos. Se genera una imagen 2D a partir de un bloque de datos 3D. En cuanto a las aplicaciones, es un excelente para visualizar vasos sanguíneos, calificaciones y lecciones hiperdensas, usando en angiotomografía para ver arterias coronarias, carótidas y circulación cerebral. En cuanto a sus ventajas, resalta muy bien las estructuras densas como huesos o contrastes yodados. Reconstrucción por intensidad mínima de proyección. En cuanto a su definición, tenemos que proyecta píxeles de menor valor de atenuación, es decir, los menos densos. Permite resaltar áreas hipodensas como aire o grasa. Para sus aplicaciones encontramos que es muy útil en estudios de tórax para ver vías aéreas. Evaluación de efisema pulmonar, bronquiectasias o lesiones quísticas. Sus ventajas es que es excelente contraste de estructuras llenas de aire frente a tejidos circundantes. Para cerrar y concluir el tema, las reconstrucciones multiplanares nos permiten ver el cuerpo en diferentes planos, mientras que las reconstrucciones de proyecciones por intensidad, como la MP y la anteriormente mencionada, destacan los más densos o los menos densos según lo que necesitemos estudiar. Estas herramientas convierten la tomografía en una técnica mucho más versátil y precisa. Cordial saludo, mi nombre es Osnayer. En esta ocasión vamos a hablar sobre la reconstrucción volumétrica. Esta se da a partir de una imagen en 2D, segunda dimensión. Cuando hablamos de una imagen en dos planos, 2D, hablamos que está compuesta por un eje Y y uno X. De acuerdo a esto, para tener una imagen en 3D utilizamos otro eje Z. Ese eje es lo que le da la profundidad. Entonces ya tenemos altura, anchura y profundidad. Esa profundidad es lo que nosotros nos da el valor o la medición del voxel. Con los voxeles es que se pueden generar estas imágenes volumétricas para poder ver bien las estructuras anatómicas en un estudio de tomografía computarizada o un estudio también de resonancia magnética. Para este caso, si tenemos una imagen plana, pues al tener el volúmetro, tener el volumen, pues esta viene siendo con más capacidad de grosor. Y este grosor nos da información del paso de los órganos que se están haciendo en los cortes programados en un tomógrafo personal. Con respecto al tema de la reconstrucción de las superficies sombreadas, esto es una técnica que se utiliza para crear una imagen con mayor detalle. Esas imágenes volumétricas 3D de voxeles
se le hacen unos procesos de una manera tecnológica con algoritmos y que fomentan triángulos en 3D, y esto forma una imagen con más detalles, la cual se puede hacer un giro en 360 grados, puede dar más detalles de las estructuras que ya se tomaron a través de la atenuación fotónica. Después que se recogió toda esa información por los detectores en el tomógrafo, entonces se unen esas imágenes y se crea una imagen bastante detallada. Esto se hace con el fin de que los diagnósticos tengan una mayor seguridad al momento de dictaminarlos por el médico radiólogo. Entonces es importante tener claro estos dos conceptos, porque uno de nosotros nos da las imágenes y nos visualiza de una manera en 3D, pero la otra no solamente nos da la visualidad en 3D, sino que también nos hace de que las estructuras se vean con más detalles y poder nosotros hacer hasta giros en la imagen para que el radiólogo pueda interpretar mejor esas estructuras y la posible patología que se presenta. Gracias.